y bienvenidos otra vez a nuestras clases de mecánica y gracias por preguntar. Mi fin de semana también fue bastante agradable. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de movimiento parabólico, uno bastante eh, no muy complicado. Quizá tengamos tiempo para hacer un segundo que sea más complicado, pero hoy día, por último, a lo menos quiero empezar con movimiento circular. Y bueno, no tengo ejercicio para eso porque el tipo de ejercicio ya está dedicado a parabólico. Así que mañana estaríamos continuando con lo que sería el movimiento circular. Bien. Voy a buscar el enunciado. Y se lo voy a compartir. Un momento, muchachos, que la cámara se está desenfocando todo el tiempo por mi cabello. Bien. Ahí está. En cierto instante se lanza desde el punto A un cuerpo con velocidad inicial 30 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados por sobre la horizontal. 2 segundos después cae desde B otro cuerpo sin velocidad inicial. Si ambos cuerpos se encuentran en M, determinar las coordenadas del punto M. Aquí tenemos un movimiento parabólico, el cual no tiene altura inicial y no termina en el suelo, sino que termina en un punto por debajo del eje X. Y se encuentra por debajo del eje X con un objeto que está en caída desde el reposo. Y nos piden encontrar el punto donde se encuentran. Entonces, primero vamos a partir por la ecuación de movimiento del primer módulo, que sería que está en movimiento parabólico. Como no tiene altura inicial, su altura inicial sería 0. La componente vertical de la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g t cuadrado. Y la ecuación de movimiento del otro objeto es un medio, bueno, menos un medio de g paréntesis de menos 2 al cuadrado, porque tiene un tiempo inicial. El movimiento del objeto que está en caída desde el reposo parte a los 2 segundos. A todo esto olvidé, menos mal que lo estoy cambiando ahora y no tarde. Se puede leer bien esto que está en azul, porque cada vez que escribo en azul no, como que no se logra ver mucho.
No se logra distinguir muy bien porque está en la pizarra. Yo lo veo más o menos bien, profe. Bien. Ahora, la posición en X de 1 sería la componente horizontal, sería de 0, coseno de 30, por T. Y no hay posición inicial en X, así que tampoco hay que tomar esto en cuenta. Y la posición del segundo objeto es una cantidad que no conocemos todavía, así que la vamos a poner D. Y coincidentemente, D, como si es que pueden recordar un poco el enunciado, es precisamente la coordenada X del punto donde se encuentran, dado de que el móvil 2, al estar en caída desde el reposo, no puede variar su coordenada en X. Y por último, tenemos la ecuación de velocidad. La velocidad de 1 sería 0, 1 de 30 menos t. Y la velocidad del móvil 2 sería menos que por t. ¿Correcto? Menos por t. Ahora, voy a ahorrarme bastante tiempo usando algo que ojalá se puedan acordar ustedes todavía, que es así. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que podamos ver el diagrama del movimiento que estamos analizando. Ustedes recordarán de que este... Ah, claro, verdad. Ah, no, la verdad que no importa. Pensé, cuando estaba preparando este ejercicio, estuve sacando el alcance más nada para verificar la integridad del ejercicio, pero el alcance no importa aquí. Olvido lo que dije. Lo que necesitamos ahora es esencialmente recurrir a la condición de encuentro, que es que sus posiciones sean la misma. Y lo más directo que nos va a dar el tiempo de encuentro es igualar las posiciones en I. Si igualamos las posiciones en I, nos queda solamente una ecuación dependiente del tiempo y ese tiempo va a ser nuestro tiempo de encuentro. Entonces, I1 de t igual a I2 de t va a ser igual a 0, 30, t menos medio de t cuadrado es igual a menos un medio de t menos 2 al cuadrado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular. Voy a expandir este binomio de aquí. Voy a marcar la pizarra para que ustedes puedan ver. ¿Ven?
lo que podemos apreciar ya de partida en este punto es de que el término de la aceleración, el medio g t cuadrado, se nos va a cancelar una vez yo termine de extender esto. Así que no hay necesidad de seguir escribiéndolo, pero lo voy a hacer más que nada para que ustedes no se pierdan. Dos, bien, que ustedes sería más. Y aquí sería 2, 4, serían menos 2. Entonces, por la ¿verdad? Y pasamos este GT al otro lado. Me queda de 0, de 30 por T menos G por T es igual a menos 2G. Factorizo el T y me queda de 0, seno de 30 menos G por T sería igual a menos 2G. Y T me quedaría igual a menos 2G sobre 0 seno de 30 menos G, pero para dejarlo positivo yo puedo dar vuelta el orden de estos. Sería idéntico a multiplicarlo por menos 1, el cual se cancela con el numerador. Así que sería G menos de 0 seno de 30. Y este sería nuestro tiempo de encuentro. Ahora, ¿cuánto me había dado a mí? Este tiempo en la calculadora ayer me dio 3,70 y... Sí, 3,78 se puede pintar ahí. 3,78 segundos. Ahora, este tiempo lo tenemos que meter tanto en la... Lo podemos meter inmediatamente en una de las ecuaciones de las cuales igualamos para encontrar la posición en I, o la podemos meter en una de las ecuaciones de X para saber cuál es la coordenada de X. Tenemos que poner la condición de encuentro, sí, para encontrar cuánto sería D, sería nuestra coordenada de X. Y con eso tendríamos listo el ejercicio. Voy a copiar el tiempo de encuentro aquí arriba para poder limpiar la lista con facilidad. Ahora, voy a dar un poco de tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hice en esta parte o sobre cómo escribir las ecuaciones de movimiento? No, profe. Quedó clarito. Profe, ¿Sí? yo la duda que le tengo ahí, en el segundo paso, ¿por qué pasó el t cuadrado menos 2t más 4? O sea, como yo...
En el segundo paso, ¿por qué lo expandí? Sí, O sea, es esencial, es absolutamente necesario, porque si es que no lo expando, no puedo trabajar los términos de, no ¿Profe? puedo, no puedo sumar y restar los términos de t y t cuadrado con los de la otra ecuación de movimiento. Y si no puedo hacer eso, no puedo igualar la ecuación a cero y obtener ya sea una solución lineal que me da una sola o una ecuación cuadrática. Si es que yo Profe, no en lo el expando, T, no puedo igualar toda la ecuación a cero. profe, en el T menos 2, cuando lo elevó al cuadrado, el resultado lo volvió a elevar al cuadrado. Gracias. Supongo que son reflejos. Pero ya está. ahora sí, profe. De hecho, esa duda tenía porque se elevaba al cuadrado dos veces. O porque lo mantenía. Fue todo un error. ¿Eh? Ya hemos hecho la parte más difícil de este ejercicio, así que lo único que nos queda es evaluar este tiempo en las otras dos ecuaciones. Entonces, aquí tengo de t igual a x2 de t. Eso nos daría de 0 a seno de 30, el tiempo de encuentro, porque por supuesto que el tiempo en el que se va a encontrar, bueno, por supuesto que para la condición de encuentro hay un solo tiempo en el cual ambos se encuentran, y ese va a ser el tiempo de encuentro. ¿Logran escuchar el ruido de la maquinaria que está haciendo arreglos cerca de mi casa? Sí, profe. No tan fuerte, pero sí se escucha. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte para ojalá ahogar cualquier cosa que se escuche. Bueno, de 0 coseno de 30, ahí lo escribí un poquito tarde, ahí está. Y por este lado sería b. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los números. Esto me había dado 98,22 metros aproximadamente. Por el otro lado, lo más sencillo sería poner el tiempo de encuentro en la ecuación de movimiento de el móvil 2. Sería N2 ahora menos un medio de G 2 al cuadrado. Y con eso nos va a dar la coordenada del I para nuestro problema. Y esto les debería dar aproximadamente menos 13,39.
Profe, ¿me puede explicar por qué en el X2 se pone D nomás? Solamente yo le puse D a esta cantidad porque es una constante. Déjame compartirte el enunciado de nuevo. Aquí hay una pequeña línea que yo puse para la trayectoria del segundo móvil. Y ves que es una línea recta paralela al eje Y, ¿cierto? Sí, profe. Ya, eso quiere decir de que si es paralela al eje Y, su X no cambia, es una constante. Entonces yo puse ahí esencialmente una letra para eh, que no quedase ninguna duda de que es una constante y de que es una incógnita. No sabemos qué es, solo sabemos que es una constante. Y dado de que es una constante, no hay variación en el tiempo, así que no tengo una necesidad de escribir x2 de t cuando sé que su coordenada en x no cambia. Puede haber escrito, sí, para ser un poco más explícito, x2, 0, para decir, esta es la posición inicial en x del móvil 2, pero no vi la necesidad de hacer eso. Esencialmente, por eso le puse D. ¿Tienes, sigues teniendo esta duda o no está bien? O sea, si está perpendicular, el punto genera una línea paralela al eje Y, no tiene ecuación en X2, porque se vuelve constante. Exacto. Ah, ok, Un ok. objeto en un plano bidimensional, si es que su trayectoria es una línea recta o no tiene movimiento si es una línea recta, no tiene movimiento en uno de los ejes. Bueno, si es una recta paralela a los ejes. Porque podría ser una diagonal y ahí, según tu marco de referencia, tendría movimiento en ambos ejes. Pero sí, si es que es un movimiento paralelo al eje Y o paralelo al eje X, no tiene dependencia en el tiempo con el otro eje. Bien, son las 8:55. Si bien son muy pocos, es solamente un ejercicio desde que empezamos con movimiento parabólico. Voy a grabar otro ejercicio, tanto más difícil para mi canal, para que estén atentos. Y bueno, tenga suficiente, un poco más de ejercicios con los cuales estudiar. Pero ahora necesito pasar el contenido de movimiento circular. Voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de no ir tan rápido como movimiento circular para que se pueda entender bien.
en movimiento circular. Bien. Como el nombre lo implica, no es muy obvio, el movimiento circular, bueno, o movimiento circular uniforme, como vamos a ver en esta clase, porque hay otro que es acelerado. Disculpen esta círculo forma de papa, pero es lo mejor que puedo hacer. El movimiento circular uniforme es simplemente un movimiento caracterizado por, claro, tener trayectoria circular y porque una propiedad una propiedad del movimiento circular es de que cubre la misma cantidad de ángulo en cierto intervalo de tiempo. Entonces, mientras sea la misma diferencia de tiempo, va a cubrir la misma cantidad de ángulo. Y así. Ahora voy a introducirles las cantidades importantes del movimiento circular. Primero sería, claro, el ángulo, que sería θ en el tiempo. Es más que nada el ángulo en el que está el objeto en movimiento circular, sin particular atención a qué tan distante desde el centro está. Por supuesto, el radio de movimiento no necesita introducción. Y claro, con un movimiento circular, el radio es una constante del movimiento. Ahora vamos a empezar a meter el tiempo en las cantidades. Tenemos omega. Omega, no W. Le vamos a decir W de todas formas. Ustedes le van a decir W y yo le voy a decir W de vez en cuando. Pero esta es la letra omega minúscula. Y esta letra omega minúscula va a ser para la frecuencia angular. Esencialmente, en términos muy coloquiales, es cuán rápido gira. En términos más técnicos, es cuán rápido cambia de ángulo entre un intervalo de tiempo a otro. La frecuencia angular la vamos a calcular de la forma 2pi, así, pi partido por el periodo. El periodo es así. El periodo es casi lo mismo que ustedes ojalá vieron en física 1 en sus liceos. El periodo es el tiempo que tarda en completar una vuelta. O también se puede escribir de hecho de la forma 2pi por f minúscula. F minúscula sería la frecuencia. Vamos a meter con frecuencia angular. Aquí es donde se pone un poco confuso, pero
Tanto los libros como algunas guías, como algunos profesores, van a introducirles con las dos o con una de estas. En fin, la frecuencia es cuántas vueltas da en un intervalo de tiempo. Típicamente ese intervalo de tiempo es un segundo, y cuando ese intervalo de tiempo es un segundo, se mide en hertz. Es la unidad de frecuencia normal que usamos en física. Y, por supuesto, la frecuencia y el ¿Cuántas periodo, vueltas da en delta t, delta tiempo, no? Ah, sí, delta tiempo, un intervalo de tiempo. Y, por supuesto, estas dos cantidades se relacionan de la forma que el periodo es 1 sobre la frecuencia. O lo pueden ver también como que el periodo por la frecuencia es igual a 1. También es una forma. Bien. Ahora, para un movimiento es, ah, partiendo desde esta cantidad, la frecuencia angular, podemos obtener las otras dos cantidades más importantes para el eh, movimiento circular, cuáles son las que van a tratar más a menudo, despejar más a menudo, que son la rapidez angular y la aceleración centrípeta. La rapidez angular, ¿qué hace? La rapidez angular que dentro del contexto del movimiento circular lo denotamos con una V minúscula, es nada más que el radio del movimiento por la frecuencia angular. Y tiene sentido, porque esta cantidad se mide en velocidad y es esencialmente cuánto perímetro, o sea, cuánto cubre en trayectoria sobre el tiempo el móvil que está en movimiento circular uniforme. Porque la trayectoria, si es circular, un arco de un círculo es más que nada r por teta. Esa es la longitud que tiene. Si dividimos este r por teta en el intervalo de tiempo que toma cubrir así, si r teta es la trayectoria, la rapidez es la trayectoria dividida en el tiempo. Y el tiempo en el que se toma en cubrir este arco es este delta t, lo cual hace a esta cantidad r por w la rapidez angular. Ahora, lo que les voy a mostrar, lo que voy a poner aquí no es el vector aceleración centrípeta, sino que es ah, sino que es el módulo de la aceleración centrípeta.
El módulo de la aceleración centrípeta está definido como el módulo de la rapidez angular dividido en era W. Déjame revisarlo en literatura. No. No. Estoy pensando. En el radio de movimiento. Ahí sí. Está definido así. Pero con un poco de matemática, nada muy complicado, lo podemos escribir como omega cuadrado dividido en R omega como R omega cuadrado. Tenemos dos formas de escribir el módulo de la aceleración centrípeta. Ahora, como es un movimiento circular, hay una velocidad y también hay una aceleración. Pero estos son vectores, los cuales van cambiando con el tiempo. Así que aprovechen de tomar nota de esto, porque voy a necesitar el espacio de la pizarra muy pronto. Profe, en la última que hizo, ¿Sí? ¿de dónde sacó la frecuencia angular? El concepto de frecuencia angular, En la última que hizo, profe, el A sub C. aceleración centrípeta. Ahí está. Sí, Es la rapidez. La aceleración centrípeta es la rapidez angular al cuadrado dividido en el radio del movimiento. La rapidez angular es igual a el radio por omega. Si yo reemplazo aquí la rapidez angular, me queda el cuadrado omega cuadrado. Me cancela uno de los R y me queda R omega cuadrado. Así de sencillo. entonces, profe, no me había dado cuenta. Ahora, no quiero aburrirlos mucho con coordenadas polares, pero tengo que aburrirlos con coordenadas polares de todas formas. Bien. Cuando estamos en movimiento circular uniforme, sí, usualmente, nuestro marco de referencia está en el centro del círculo. Más que nada por cosas que ojalá aprendan más tarde, marcos, para mantener el marco de referencia inercial, se tiene que hacer así. Porque si no, nuestras ecuaciones no tienen sentido. Entonces, dado que es un movimiento circular uniforme, la recta perpendicular al radio también es tangente al radio. Ahora, este vector de radio también puede ser nuestro vector de posición. El cual sería R coseno
de θ de t en X y R seno de θ de t en J. Ahora, no sé si están viendo cálculo por casualidad. La mayoría de ustedes. No Sí. importa. Bueno. Los vectores se pueden derivar. La derivada te da la tasa de cambio de esta cantidad en el tiempo. Entonces, si nosotros derivásemos esta cantidad, lo que obtendríamos sería el vector de velocidad angular. Ahora, no les van a pedir la posición o la velocidad angular en algún punto muy específico al cual no puedan sacar con geometría. Pero más que nada, el vector de velocidad angular tiene como módulo la rapidez angular. Y esto por el vector unitario, que es perpendicular a R. Lo voy a llamar V. Si bien puedo formalizar y puedo hacer una ecuación que me sirva para todos los ángulos posibles que pueda tener el movimiento, si es que le preguntan por el vector velocidad, créanme que les van a dar lo suficiente como para sacarlo con geometría. Por ejemplo, pueden hacer esto y siempre van a tener un ángulo rectángulo y les van a dar este ángulo, les van a dar este ángulo. Y con eso van a tener suficiente para hacer trigonometría y sacar la dirección. Ahora, el vector que causa todo este movimiento es la aceleración centrípeta. Y claro, la aceleración centrípeta del vector tiene como módulo la aceleración centrípeta, pero tiene dirección siempre menos R. Claro, la unitaria, ahí estoy más que nada diciéndoles la dirección. Ahora, ¿por qué es el causante de este movimiento? Porque si es que se acuerdan de el primer principio de, la primera ley de Newton, todos los objetos quieren ir en línea recta, o más bien, todos los objetos, los cuales no están siendo interferidos por una fuerza, van a ir en línea recta o van a mantenerse en reposo. Profe, ¿el R de la aceleración centrípeta es como unitario o como módulo? Unitario. Cuando pongo esta flechita hacia arriba como un gorro, es porque el vector es unitario. Así que está. Todos los objetos, los cuales están en movimiento rectilíneo uniforme, quieren seguir estando en movimiento rectilíneo uniforme. Y si uno ejerce una fuerza sobre un movimiento que está en movimiento rectilíneo uniforme, este va a resistir el cambio, no va a ser instantáneo. Entonces, para tener un movimiento circular, se debe ejercer una fuerza constantemente. Así, se debe ejercer una fuerza constante
que va en dirección hacia adentro, una dirección radial, para hacer de que un objeto que de cualquier otra forma vaya a ir en línea recta, se pueda forzar a una trayectoria circular. Ahora, el reverso también es cierto. Y es una cosa que una cosa que le van a preguntar muy frecuentemente, y es de que cuando esta fuerza desaparece, el objeto se va con su última velocidad tangencial, o más bien velocidad angular. También se puede decir que es la velocidad tangencial porque, claro, el vector está tangente a la trayectoria del objeto. Eso quiere decir de que si, por ejemplo, se cortase la cuerda que estuviese uniendo el objeto al centro del círculo, justo aquí mismo, el, el objeto saldría volando con esta velocidad, en línea recta. O ya sea, si es que hay un campo gravitacional, claro, el objeto saldría en trayectoria parabólica, o, por ejemplo, si es que el objeto estuviese aquí y el sentido del movimiento fuese hacia allá, su velocidad tangencial estaría apuntando hacia allá, ¿cierto? Donde estoy apuntando con mi dedo. Si se corta si se corta la cuerda, por decirlo así, el objeto saldría volando hacia allá. Ahora, como esto es cinemática, no nos preocupa tanto las causas de este movimiento. Más que nada, estamos buscando esencialmente decir, ya, este es estamos más que nada buscando tener funciones las cuales nos digan la posición en el tiempo, que nos digan cuán rápido se desplaza, qué aceleración tiene, todo eso. Y si algo se me quedaba, es que la función del ángulo en el tiempo no debería ser, no, debería ser un tanto obvia, es la frecuencia angular por el tiempo. O para ser más estrictos y considerar todas las posibles condiciones iniciales, sería omega de menos de 0 más delta 0. Es más que nada reemplazando la velocidad por la frecuencia angular y la posición inicial por un ángulo inicial. Rara vez se van a tener que encontrar con esto nuevamente, pero hasta más si es que se los paso, más que nada, sí, pues, Profe, ¿y dice el ángulo teta en función de cero o de tiempo? del tiempo. Ah, ok. Ahí está. Bien, son las 9:21. ¿Alguien tiene dudas hasta ahora de lo que hemos visto? Profe, la última es. ¿Cómo era? Ah, sí. Teta cero, ¿no?
Sí, al final. es que el ángulo en el tiempo. O se podría decir su posición angular. Ahora, claro, es que esta posición angular la que va dentro del vector de posición, que es el R coseno de θ de t y R seno θ de t. Bien. Ya. Un momento. En algún momento dejé desconectado mi computador. Bueno, desconectado del enchufe. Ah, Bueno, creo que es suficiente contenido por hoy día. Mañana podríamos continuar con el movimiento circular acelerado. Y en lo posible, bueno, hacer ejercicios de este contenido y después continuar con un movimiento circular acelerado, porque ahora solo hemos visto conceptos. Y bueno, nos quedan 6 minutos. ¿Alguien tiene dudas quizá de el contenido anterior o de cualquier otra cosa? Profe, ¿para la siguiente prueba corta va a entrar toda la materia o solo unidad 2? O digo, perdón, 3. O sea, esto sigue siendo la unidad 2. Esto es parte del contenido de cinemática. Pero no, las pruebas parciales son solamente del contenido que va entre pruebas. Entonces, la siguiente prueba corta creo que va a ser solamente de cinemática, del contenido de lo que es hasta ahora la unidad 2. El profe, movimiento parabólico entra en el contenido de cinemática, ¿cierto? Movimiento parabólico es cinemática. Así que van a tener que ejercitarlo un poco más. Bueno, creo que vamos a dejar esta clase un poco más corta del usual. Les prometo hacer ejercicios de movimiento parabólico para que puedan estudiar. Y claro, subir las clases que se me ha olvidado subir. Perdóname por eso. Y creo que podemos dar fin a la